confirmar por la palabra de Dios cada una de las cosas que le vamos a decir en esta hora. Y abra su Biblia, por favor. Abra su Biblia en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 13 y 14. Vamos a estar leyendo allí esos dos versículos y a partir de allí vamos a iniciar el estudio en esta mañana. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 13 y 14. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Voy a darle lectura una vez más. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Bien, vamos a conversar un poco en esta mañana acerca de la resurrección, acerca de resucitar y bajo el título Dios nos resucitará. Dios nos, póngale la S allí, nos resucitará. Para que estemos claros a partir de hoy, si hay alguna duda, alguna inquietud, pues de cómo va a ser ese proceso de la resurrección. ¿Y por qué hablar de la resurrección? Porque la resurrección es una de las piezas claves en el Evangelio de la Salvación. No tiene sentido predicar el Evangelio de la Salvación si no hay resurrección. Nosotros tenemos la esperanza de que un día seremos resucitados de entre los muertos. Pero, por supuesto, hay quienes no creen en la resurrección. El apóstol Pablo, de hecho, dedica un espacio en la primera carta a los Corintios eh, para hablar de esta situación donde había algunas personas que no creen en la resurrección y aprovecha la oportunidad para mostrar cómo el no creer en la resurrección afecta al evangelio de la salvación. Y vaya por favor a Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 22. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 22. Voy a dar lectura allí para que usted pueda eh, darse cuenta qué predicaba el apóstol Pablo acerca de esto. Y además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno
de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Bueno, cuando vemos con detenimiento esta porción que acabamos de leer, nos vamos a topar con varias afirmaciones que a nosotros en nuestra vida cristiana deberían quedarnos bien claras. Y la primera es que el Señor Jesucristo resucitó. Eso debe quedarnos a nosotros, pero súper bien claro. El Señor Jesucristo resucitó. Eso es ciertísimo, un hecho real. Lo otro que nos encontramos es que el Señor Jesucristo no se levantó solo. Fue Dios quien lo resucitó de entre los muertos. Entonces, no se resucitó a sí mismo. Lo tercero que vamos a encontrar en esa porción que acabamos de leer es que el propósito de permitir que tantas personas le vieran después de que él resucitó es que esas personas que lo vieron resucitado sirvieran de testigos, que pudiesen testificar que realmente el Señor Jesucristo ha resucitado. Y usted y yo debemos creer el testimonio que cada una de esas personas dieron de que Dios resucitó al Señor Jesucristo. Y otra cosa que vemos allí en esa lectura que hicimos es que la predicación del Evangelio incluye la muerte, pero también incluye la resurrección de Jesucristo al tercer día. No se puede predicar un evangelio solamente hablando de la muerte y no hablar de la resurrección de Jesucristo. Hay que predicar de que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Otra cosa que vemos allí es que nosotros resucitaremos porque Cristo resucitó. Entonces, la resurrección del Señor Jesucristo es garantía de nuestra resurrección. Nosotros vamos a ser vivificados de la misma forma como el Señor Jesucristo fue vivificado. Y por último, vemos allí en esa lectura que hicimos, es que la resurrección de Jesucristo es garantía del perdón de nuestros pecados. Pues recuerde usted que luego que Jesucristo resucitó, fue que ascendió a los cielos y entró con su propia sangre como ofrenda en el lugar santísimo para obtener eterna redención para nosotros. De manera que si el Señor Jesucristo no resucitó, no hay allá sacrificio para presentarlo delante de Dios
porque dice la Biblia que Él mismo entró con su propia sangre, de manera que eso es posible estando vivo, habiendo resucitado. Entonces, como podemos ver, en esa porción hay bastantes motivos para nosotros tener la certeza de que sí resucitó, de que la resurrección de los que han muerto es una enseñanza que debemos tener bien presente. Pero también tiene que usted tener presente de que al enemigo no le interesa que usted sepa que hay resurrección. Es más, el enemigo ha procurado negar en todo momento la resurrección del Señor Jesucristo, porque al anular la resurrección del Señor Jesucristo, entonces toda esa obra expiatoria en la cruz del Calvario del Señor Jesucristo queda anulada. Y este, en boca de aquellos que estuvieron incitando para que crucificaran al Señor Jesucristo, ellos mismos dijeron que eh, creer en la resurrección o dar a conocer la resurrección del Señor Jesucristo, para ellos eso sería un error peor que el de haberle matado. Vaya al libro de Mateo, capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 62 al 65, dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Qué terrible. Y será el postrer error peor que el primero. Pilato les dijo: allí tenéis una guardia, id a asegurarlo, como sabéis. Entonces ellos pensaron que con impedir desde la parte de afuera de la tumba, impedir que corrieran esa piedra que habían puesto como tapa en la entrada de la tumba, con eso sería suficiente estar allí, custodiando el lugar para que nadie llegara a sacarlo en la noche, porque ellos tenían bien claro que un hombre como tal, por sí solo no podía salir de ese sepulcro. Tenía que recibir ayuda, porque ese sepulcro lo habían sellado por el lado de afuera con una gran piedra. El objetivo que tenían esos soldados de estar allí custodiando esa tumba era que nadie le ayudara desde afuera, que nadie lo sacara. Pero gloria a Dios que no pudieron impedirlo. No pudieron impedir que el Dios de la gloria resucitara al Señor Jesucristo de entre los muertos, como tampoco pudieron impedir que luego que el Señor Jesucristo había resucitado, entonces saliera de la tumba. Y estas son dos cosas totalmente diferentes: la resurrección de Jesucristo, y otra cosa diferente es salir de la tumba. Mire, piense por un momento. eh, el Señor Jesucristo necesitaría eh, ayuda para poder salir del sepulcro. Jesucristo no podía salir por sí solo del sepulcro. Bueno, luego que resucitó, él, dice la Biblia, que este, salió de la tumba, pero ¿cómo hizo para salir y cómo hizo para resucitar? Que son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, vamos primero a Mateo capítulo 28, versículo 2 al 4. Versículo 2 al versículo 4 dice: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos.
Y cuando usted lee con detenimiento esta porción, se va a dar cuenta de que el ángel removió la piedra, pero ya el cuerpo del Señor Jesucristo no estaba allí. El ángel mueve la piedra para que pudieran constatar que el Señor Jesucristo no estaba allí. Entonces, pues llega, gloria a Dios. Bien, entonces estaba comentando el ángel a remover la piedra. Mateo capítulo 28, versículo 2 al 4. Cuando el ángel remueve la piedra, no era para que el Señor Jesucristo saliera de la tumba, sino para que se pudiese constatar de que Él ya no estaba, ya el Señor Jesucristo no estaba allí. Entonces, eh, el Señor Jesucristo no necesitó que alguien le corriera la piedra para poder salir de esa tumba. La Biblia no lo aclara, no lo especifica, pero pudiésemos pensar que de la misma forma como el Señor Jesucristo entró a esa habitación donde estaban los discípulos allí reunidos y que no necesitó que le abrieran la puerta ni para entrar ni para salir. Asimismo, el Señor Jesucristo salió, pudo haber salido del sepulcro donde le habían puesto el libro de Juan, capítulo 20, versículo 19. Libro de San Juan, capítulo 20, versículo 19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, y su puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Estaban las puertas, Jesucristo entró y Dios estaba reunido. Es es 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y entonces llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros, paz a vosotros. De manera que en estos dos momentos, estos dos episodios, el narrado en el versículo 19 y el narrado en el versículo 26 del capítulo 20 de Juan, usted va a ver que el Señor Jesucristo no necesitó que alguien le corriera, abriera la puerta para él poder entrar. Entonces entró y salió del cuarto sin que le abriera la piedra. Ya había resucitado, saliese de esa tumba. Nadie lo podía impedir. Nadie lo podía impedir. Pero bueno, de igual manera, los fariseos y los saduceos que habían pensado cómo iban a hacer para engañar al pueblo cuando eh, ellos pues pidieron que se custodiara en la tumba, ya ellos tenían maquinado qué era lo que iban a decir si el Señor Jesucristo resucitaba. Y allí dice en Mateo capítulo 27, versículo 64, dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postre error,
peor que el primero. Ya lo tenían maquinado, ya lo tenían pensado. Cuando resucite, vamos a decir que fueron los discípulos que vinieron de noche a robarse el cuerpo. Pero nosotros sabemos y conocemos, tenemos fe en la palabra de Dios de que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Y al ver el desespero de estos sinvergüenzas que querían impedir impedir que se diera a conocer que el Señor Jesucristo había eh, resucitado, pues también nos da a nosotros una certeza de que el Señor Jesucristo resucitó. Vaya al libro de Mateo, capítulo 28, versículo 11 al 15. Mateo 28, versículo 11 al 15. Dice, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo bien soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si lo oyere el ladrón, nos persuademos y le persuadiremos y os pondremos. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Bueno, podemos ver cómo ellos planificaron todo para hacer creer de que el Señor Jesucristo no había resucitado. Bueno, el apóstol Pablo, que creció en medio de ellos, creció allí con ellos, estudió con ellos, nos recuerda cuál era el panorama, lo que se vivía entre estos grupos. Hechos capítulo 20, versículo 8. Hechos 23, versículo 8. Dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección. Los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces, estos dos grupos tenían posiciones totalmente contrarias. Los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces, ¿cuál era la necesidad de decir que Jesucristo no resucitó? Bueno, más allá de que no creían de que hubiese resurrección, al negar la resurrección de Jesucristo, dejaban por mentiroso a todas aquellas que vieron a Jesucristo resucitado. Los saduceos enseñaban que los muertos no resucitan, este, que murió ya, apareció hoy. Escucha a alguien que expresa estas mismas cosas, entonces va a tener que estos son con la misma enseñanza de los saduceos, con la misma enseñanza de los saduceos. A esta gente, los saduceos, que no eran gentiles, sino que eran judíos, les incomodaba que se predicase en Jesucristo la resurrección
de entre los muertos. Les incomodaba que se dijese de que así como el Señor Jesucristo, Dios lo había resucitado, entonces Dios nos iba a resucitar a nosotros también. Vaya al libro de Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, versículo 1 al 2. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los con el jefe de la guardia, y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Mire, aquí aparecen otra vez los saduceos. Estaban resentidos porque los discípulos estaban anunciando en Jesús la resurrección de entre los muertos. Vuelven los saduceos a estar allí. Ellos eran los que cuando se moría ya no había resurrección. Los que creían que no había resurrección. ¿Ve? Y claro, si nosotros decimos que así como el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, nosotros también seremos resucitados, entonces no va a faltar algún saduceo por allí que se le revuelva la sangre porque ellos no creen en la resurrección de los muertos. Y así que podemos nosotros encontrarnos con algunas personas de este tipo aún en la actualidad. Bueno, vamos a ir ahondando un poquito más. Y le pido disculpas, estamos teniendo bastante inconveniente con la velocidad acá del internet hoy. Así que voy a hablar un poco más despacio, téngame un poquito de paciencia para darle este tiempo a la velocidad del internet que nos permita pues comunicarnos en esta mañana. Bien, la muerte y la resurrección de Cristo es una prueba más de la semejanza del Señor Jesucristo con nosotros los seres humanos. La Biblia dice que Él es semejante a nosotros en todo. La muerte y la resurrección es la muestra de que el Señor Jesucristo es de naturaleza humana. La naturaleza del Señor Jesucristo es humana. ¿Por qué? Porque la naturaleza divina tiene la característica especial, única, que es la inmortalidad. Solo hay un inmortal por naturaleza. No hay más nadie inmortal por naturaleza. Solo Dios es inmortal. No necesita andar buscando inmortalidad como los seres humanos sí necesitamos buscar inmortalidad. Dios engendró, hizo nacer al Señor Jesucristo dentro de los mortales con naturaleza humana. Recuerde que el Señor Jesucristo es el postrer Adán. Entonces, la muerte es inherente a la naturaleza humana, de la misma forma que la inmortalidad es inherente a la naturaleza divina. Y algunos ven la muerte como el fin de todo, como el estado del que no se puede regresar. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla de la resurrección mediante la vivificación. La resurrección mediante la vivificación. Y en la porción que nosotros leímos, nos pone al Señor Jesucristo no solo como ejemplo de resurrección, sino como garantía de que así como Dios resucitó de entre los muertos al Señor Jesucristo, así nosotros también, nosotros tengamos esperanza de que seremos resucitados de entre los muertos. Estoy haciendo referencia a la porción
Déjeme, le doy la cita nuevamente de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 22. Entonces, es garantía la resurrección del Señor Jesucristo de que nosotros vamos a ser también resucitados. Y bien, cuando nosotros logramos entender el proceso, ¿cómo fue que el Señor Jesucristo resucitó? ¿Qué ocurrió para que Él pudiese salir de esa tumba? Entonces, esto nos va a ayudar a tener fe en que también nosotros un día seremos levantados de entre los muertos, porque está escrito que así como el Señor Jesucristo resucitó, nosotros entonces vamos a ser resucitados. Fíjese que he usado dos expresiones, uno es esperanza y otro es fe. La fe está basada en algo que ya está dicho, establecido. Y la Biblia dice que así como el Señor Jesucristo fue resucitado, así seremos nosotros resucitados también. De manera que se necesita fe para creer lo que ya está establecido. Entonces, un día nosotros vamos a ser levantado de entre los muertos de la misma manera como el Señor Jesucristo fue levantado de entre los muertos. Entendamos bien el proceso, porque hay algunos que les gusta decir que el Señor Jesucristo se levantó él mismo de entre los muertos, que él a sí mismo se levantó. Y esto contradice abiertamente las escrituras que dicen, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 13, Hechos 13, versículo 30, dice, mas Dios le levantó de los muertos, mas Dios le levantó de los muertos. Entonces debe quedarnos bien claro que fue Dios quien intervino para que el Señor Jesucristo pudiese resucitar. Fue Dios quien no lo dejó en la tumba. Así ya estaba profetizado cuando usted va al libro de los Salmos, capítulo 16, versículo 10, Salmo 16, 10, dice, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pero nosotros podemos encontrar que frecuentemente cuando habla de la resurrección de los muertos en el futuro, al Señor Jesucristo, pues que el Señor Jesucristo en su venida, los muertos van a resucitar. Y acá se agarran algunas personas para entonces empezar a discutir y no, la escritura no está puesta allí para que nosotros nos pongamos a discutir. Los muertos, dice la Biblia, los muertos van a escuchar la voz del Hijo de Dios y entonces saldremos a recibir al Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando no tomamos en cuenta cómo es que ocurren las cosas, cómo es que Dios se glorifica por medio del Señor Jesucristo, pensamos que es el Señor Jesucristo que estará en ese tiempo resucitando a los muertos. Cuando en realidad lo que está ocurriendo es que el Señor Jesucristo se le concedió el dar la orden, se le dio la autoridad para dar la orden, hacer el llamado para que los cuerpos muertos sean vivificados y entonces se dé la resurrección. El apóstol Pablo nos ayuda a entender un poco más cuál es el proceso, cómo es el proceso de la vivificación y la resurrección del Señor Jesucristo.
Y si entendemos cómo fue vivificado el Señor Jesucristo y cómo resucitó, entonces nosotros podemos entender cómo va a ocurrir con cada uno de nosotros. Preste atención, por favor. Vaya al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 11. Romanos 8, 11. Dice, y si el espíritu de aquel, oiga bien, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Bueno, ahí hay bastante de qué hablar. Primero está hablando de el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Ese espíritu es el espíritu de Dios. Ya sabemos que el que levantó de los muertos a Cristo Jesús fue Dios. Dios le levantó de entre los muertos. Entonces, el espíritu de Dios es el que está, del que está haciendo referencia acá. Si el espíritu de Dios mora en nosotros, entonces el que levantó de los muertos, ¿quién levantó de los muertos a Cristo Jesús? Dios. Dios que vivificó al Señor Jesucristo, también va a vivificar nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, fíjese bien que el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, Dios es el que va también a resucitarnos a nosotros. Y de entrada, pues, ustedes pueden allí ver en esos versículos que no fue que Jesucristo se resucitó a sí mismo o se levantó solo, sino que alguien más lo levantó. ¿Eh? Y es algo que nosotros debemos confesar a nuestra salvación. Dice el libro de Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿qué debes creer? Creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué va a pasar? Serás salvo, serás salvo. Entonces también podemos ver que el Espíritu de Dios va a cumplir un papel importante o cumple un papel importante en el momento de la resurrección, porque es por medio de su Espíritu que Dios nos va a resucitar cuando el Señor Jesucristo dé la orden, haga el llamado con trompeta de Dios, entonces el Espíritu de Dios va a ejecutar la acción. El Espíritu de Dios ejecutará la acción. Entonces, no es que el Señor Jesucristo tenga un poder propio para hacer milagros, sino que eh, eh, en orden a la potestad que le ha concedido, usando la potestad que se le ha concedido, Él va a dar la orden para que los muertos sean resucitados y el Espíritu de Dios ejecutará la acción de vivificar los cuerpos mortales. Cuando volvemos al versículo que está en Romanos capítulo 8, versículo 11, Romanos 8, 11, que dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, ahí en el texto podemos ver bien claro que dice, por su espíritu que mora en vosotros. Note usted que no dice, porque su espíritu moró en vosotros o mora en vosotros, sino que dice, por su espíritu, por su espíritu. Entonces es por medio de ese espíritu, por medio del Espíritu de Dios que mora en nosotros,
Dios hará la vivificación de nuestros cuerpos mortales. De manera que estamos esperando que Dios se glorifique una vez más, que haga su obra maravillosa en cada uno de nosotros, cuando el Señor Jesucristo, por la autoridad que se le ha concedido, Él dé la orden, entonces el Espíritu de Dios vivifique nuestros cuerpos mortales para que podamos regresar a la vida, para que resucitemos de entre los muertos. Una porción que nos ayuda a comprender este proceso, este sistema que utiliza Dios, está en el libro de Ezequiel capítulo 37, conocidísima también por nosotros, pero está allí en Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 10. Ezequiel 37, desde el versículo 1 al 10, una porción, vuelvo y repito, bastante conocida, el Valle de los Huesos Secos. Y le voy a dar lectura a esos 10 versículos. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ello por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, secos en gran manera. Me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como se me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron, y tuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Note bien claro en esta porción que es Dios quien está haciendo el trabajo de vivificar esos huesos. Es Dios el que hace el trabajo. Dice, ah, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Entonces, de manera que Dios envió al espíritu para que el espíritu entrara en esos huesos y pudiesen volver a vivir. Y además de eso, dice, eh, pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Todo esto lo está haciendo Dios. Todo esto lo está haciendo Dios por medio de su espíritu. Al profeta no le tocó a empezar a ver qué hueso encaja con este. Ah, este es el hueso de la pierna. No, este es el hueso de la mano. Al profeta no le tocó empezar a cubrir los esqueletos con carne y piel. El profeta simplemente dio una orden. Como se le dijo que ordenara, así mandó, y el Espíritu de Dios obró sobre esos huesos, y cada hueso se unió con su hueso, y cada hueso, cada cuerpo, esqueleto ya formado, se empezó a cubrirse
de carne y de piel, porque el Espíritu de Dios estaba glorificando allí sobre esos huesos que habían estado secos. No fue la nada, no fue el azar que hizo las cosas, sino el Espíritu de Dios que se movió en ese lugar para hacer una obra maravillosa. El Espíritu de Dios que ejecutó la orden de vivificar esos huesos secos y transformarlos en cuerpo donde pudiera morar un alma. Y usted va a ver que allí estaban ya esos cuerpos llenos de carne y de piel, y dice, pero no había vida en ellos. Y entonces se le ordenó que profetizara sobre al espíritu de vida para que diera vida allí, que pudiese morar dentro de esos cuerpos. Entonces Dios, por medio de su espíritu, hizo que lo que era un montón de huesos llegase a ser un ejército grande y numeroso. Bueno, para nosotros los seres humanos, ciertamente está determinado que volvamos al polvo de donde fuimos tomados. Dice el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 19. Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Estamos determinados a volver al polvo, que incluso nuestros huesos se deshagan, los huesos que son tan duros, se deshagan hasta convertirse en polvo. Permítame decirle que para Dios no es imposible hacer que el polvo que conformaba ese cuerpo suyo, tu cuerpo, mi cuerpo, el polvo vuelva a conformar el cuerpo que un día fue parte de un ser humano. Nosotros tenemos puesta nuestra esperanza en que el mismo Dios que un día hizo al hombre del polvo de la tierra, ese mismo Dios, con su Santo Espíritu, vivificará nuestros cuerpos mortales y nos dará nuevamente vida, que no nos va a dejar allí en la tumba, que nos va a resucitar. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 13 al 14. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13 al 14. Pero teniendo el mismo espíritu, allí empezamos, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos. Nosotros también creemos. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Qué gloriosa esperanza nosotros tenemos, esa esperanza de que un día el Dios que resucitó al Señor Jesucristo también nos va a resucitar a cada uno de nosotros. Y no importa, no se preocupe cuántos años hace que haya muerto. No se preocupe de cuánto tiempo, de que si hay huesos o si hay polvo. No, para Dios no hay nada imposible. Dios puede juntar y vivificar nuevamente ese cuerpo y volver a darnos vida para honra y gloria de su nombre. Vamos a dejarlo hasta allí. Yo le animo a que usted tenga la confianza puesta en el Dios de la gloria, que usted pueda saber quién es el Dios que usted está sirviendo, que el Dios que puede hacer las cosas nuevas y que de hecho dice la Biblia que va a ser nueva todas las cosas. Ese es el Dios al cual nosotros servimos, el Dios que hizo el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay. Ese Dios
sigue obrando. Ese Dios, su mano no se ha acortado. Dios sigue siendo real. Vamos a orar y Dios nos ayude a permanecer firme en sus caminos todos los días de nuestra vida. Soberano Señor, te damos gracias. Gracias, gracias Señor. Gracias por tu palabra. Oh, te pido Señor en esta hora que cada uno de los que tengan la oportunidad de escuchar, de los que han tenido la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor, quede grabada en sus mentes, en sus corazones.